Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta de la cocina internacional. Es muy versátil y se prepara prácticamente en todos los países alrededor del mundo. Se trata de la sopa de pollo o gallina. Es una sopa que es muy nutritiva. Yo se las voy a preparar al estilo La Tori, con mucho sabor para ustedes. ¿Y en qué consiste una sopa? Bueno, una sopa es un líquido que tiene mucha sustancia, mucho sabor y un alto valor nutritivo. De hecho, usualmente se usa como un remedio casero contra las enfermedades respiratorias tales como los catarros, así que es muy oportuna en esta etapa del año. La sopa se diferencia del caldo en que el caldo va a ser este líquido con sustancia, pero que no va a tener tropezones. Sin embargo, la sopa va a tener lo mismo verduras que digamos proteínas, que viandas, algunos tropezones dentro de ella. El origen de la sopa es muy antiguo, viene desde la etapa del hombre al inicio, cuando comienza a usar ya el fuego para cocinar, comienza a preparar estos tipos de caldos. Por eso comienza ya la evolución del hombre desde la antigüedad hasta el día de hoy y hace que sean muchas las recetas que se hagan de las sopas. Son muy diversas y son muy exitosas por tres factores. Uno, por la diversidad, uno, porque son muy económicas y otro, porque son muy nutritivas. La que yo les traigo a ustedes hoy va a tener tanto verduras, va a tener viandas, va a tener también pollo y además va a tener fideo, que va a ser el carbohidrato. Yo le pongo fideo porque así es como lo hacía mi abuela, así es como me gusta a mí y quiero compartírselo a ustedes. Ahora les quiero enseñar cómo quedó mi sopa. Miren para acá, mis amores, vean ustedes el color que tiene por las verduras, como por ejemplo el pimiento rojo, las viandas, la zanahoria, la calabaza, la papa. Miren la proteína que es el pollo, los fideos, y tiene mucho olor. Ustedes no lo pueden percibir por la tecnología todavía, lamentablemente. Yo los voy a invitar a que se queden hasta el final del video y no se pierdan nada de cómo se prepara este plato, porque vale la pena. Y si les gusta cómo lo hago para ustedes, les voy a pedir que me den un me gusta, se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube así les pueda avisar cuando subamos el siguiente video. Están al pendiente y no se pierden ninguno. Además, antes de comenzar con el paso a paso, les quiero pedir que inviten a su gente a través de las redes sociales, así como estas, Facebook, Twitter e Instagram, y así pueden conocer de nuestro canal La Cocina de Tori Más y sigamos creciendo esta bella familia que estamos creando juntos. Ahora ya estamos listos, pues adelante video. Y bien, mis amores, vamos a comenzar y lo primero que voy a hacer va a ser encender nuestro fogón a temperatura media y el primer ingrediente que voy a adicionar a la olla va a ser el aceite.
y cuando el aceite esté caliente, seguimos adicionando el ajo machacado. Una pequeña pausa, mis amores. Quería decirles que ya tenemos las membresías habilitadas en el canal. Ustedes verán al lado del botón de suscribirse, el botón de unirme. Es allí donde van a ver las opciones que tienen para hacerse miembro. Como miembro obtendrá beneficios adicionales exclusivos y al mismo tiempo nos ayudarán a continuar mejorando nuestro canal, así como aportando nuevas ideas que nos ayudarán a ampliar el contenido que les ofrecemos. Y de esta forma todos nos beneficiamos. Y ahora seguimos con el video. Ya está caliente, así que voy a poner el ajo y esperamos a que dore un poco. Voy entonces a ponerle las piezas de pollo y vamos a moverlo para que se integren con el ajo. Bien, ya el pollo se integró con el ajo, así que voy a pasar a ponerle los vegetales. Tengo aquí pimiento rojo, la cebolla, los voy a mover un poco para que se sigan integrando. Vamos a seguir ahora poniéndole lo que son las viandas. Vamos a continuar moviendo para que se integre y seguimos con las especias. Estas son las especias secas, en este caso es sazón tropical o sazón completo. Aquí tengo el orégano, comino, yo le voy a poner bijol para que le dé también un poco de color, pimienta negra al gusto, sal al gusto, la sal se rectifica después al final. Y vamos a mover para que se integre todo. He estado removiendo el pollo con las verduras, las viandas y los sazones alrededor de unos 5 minutos. Ya todo está bien integrado, así que voy a adicionarle el agua. El agua debe de cubrir todo lo que tenemos acá en la olla. Si ve que no le alcanza, le puede después adicionar un poquito más. Ahora le voy a adicionar también jugo de limón. Esto va a ayudar a que el caldo no oscurezca. Vamos a tapar ahora nuestra olla y vamos a subir el fuego a temperatura medio alta. Cuando la válvula de la olla comience a moverse, entonces lo vamos a bajar a temperatura media y vamos a dejarlo 15 minutos. Ya la válvula comenzó a moverse, así que vamos a bajar el fuego a temperatura media y vamos a esperar unos 15 minutos. Bien, ya pasaron los 15 minutos, así que vamos a apagar el fuego. Ahora hay que esperar que la válvula de la olla se detenga y esta válvula de aquí pequeñita también que baje y entonces ya va a ser seguro para destapar la olla. Bueno, vean que ya la válvula de seguridad bajó, así que ya podemos destapar la olla. Ay, como se ve, qué bien. Vamos a sacar ahora las piezas de pollo. Vamos ahora a sacar las viandas. Y vamos a dejar que refresquen un poco. Bueno, ya el pollo se refrescó un poco, así que vamos a empezar a desmenuzarlo. Desmenuzar el pollo se puede hacer de dos formas. Una usando 2 tenedores y la otra forma es usando las manos. Siempre que las tenga bien limpias. A mí me es mucho más fácil usando las manos. Ya el pollo está desmenuzado, así que lo voy a reservar para después para incorporarlo nuevamente al caldo. Puse la olla con el caldo nuevamente aquí en el fogón y voy a poner el fuego en temperatura medio alta y cuando empiece a hervir nuestro caldo la voy a bajar a medio y le voy a adicionar el fideo. Bien, ya comenzó a hervir, así que voy a bajar a temperatura media y voy a comenzar a adicionarle el fideo. Hay que romperlos un poquito y bueno, voy a dejarlos cocinar aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Y vamos a revolver. Bien, ya pasó el tiempo y me di cuenta que necesitaba un poquito más de sal, así que le voy a poner un poco más. Recuerden que la sal es al gusto. Y bien, ahora le voy a poner el pollo que había reservado. Se lo voy a incorporar todo. Además, también le voy a poner lo que son las viandas y los vegetales. Vamos a moverlo. Y lo vamos a dejar así muy poco tiempo porque ya todo está cocido y bueno, ya apagaríamos el fuego.
Bueno, ya esta sopa definitivamente ya está lista, así que voy a apagar el fuego y a servir. Y bien, mis amores, he terminado con la preparación de esta sopa de pollo con fideos para ustedes el día de hoy. Mi mayor deseo es que hayan aprendido con el paso a paso cómo se elabora esta sabrosura. Déjenme aquí abajo en los comentarios sus opiniones, sus ideas con respecto a estas recetas. Estaremos al pendiente para responderles cuando nos escriban. Además, quiero promover nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram. En ellas ustedes van a encontrar tanto fotos como videos que hemos estado poniendo con el tiempo, así como las últimas actualizaciones, y podemos estar en contacto a través de ellas. Además, quería hablarles sobre los acompañantes que ustedes ven aquí en el plato. He puesto pan y he puesto rodajas también de limón. Es así como más me gusta a mí y como les sugiero a ustedes que lo hagan. Ya yo le puse limón a este caldo, a esta sopa, así que ya estoy listísima de probar cómo quedó. Enseguida les digo, voy a tomar un poco acá. ¡Qué rico! Está sabrosísimo. Les recomiendo que lo hagan porque, como en otras ocasiones yo les he dicho, nunca es igual comprar la comida ya hecha que prepararla usted mismo, porque usted sabe qué le ha puesto adentro. Así que súper deliciosa esta sopa y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao!